Normalmente, cuando escuchamos voces que vienen de Moscú, hablamos de Putin, Medvedev, Peskov y otros como Solovyov. Aseguran que Rusia está a punto de barrer los últimos restos de la resistencia de Ucrania y que, aunque no sea pronto de todas formas, nuestro poder arrasará con su debilidad. ¿Es así? ¿Rusia es tan poderosa o Ucrania tan débil? Empecemos con los hechos. En Rusia dicen que hay 140 millones de habitantes, aunque quizás sean 120 porque mienten, pero sigue siendo mucho, ¿no? Bueno, digamos así. Es 3 veces más que los 45 millones de ucranianos. Y ahora parece que hay 10 o 12 millones menos porque mucha gente se ha ido. Rusia, desde los años 2000, se ha estado preparando para conflictos armados, mientras que Ucrania, arruinó sus empresas militares y no se preocupó mucho por el estado de su ejército, aún después de Crimea, y de saber en 2021 que Rusia planeaba atacar otra vez. Rusia recibe miles de millones por el comercio de energéticos, incluso de aquellos países que dicen estar a favor de Ucrania, pero no quieren pagar más caro por la gasolina y el gas para ayudar a Ucrania. Todo indica que Rusia debería haber podido romper fácilmente la resistencia de un país vecino, mal armado, no muy rico y con una población significativamente menor. Pero no lo lograron. Eso ya es un lugar común. Pero la resistencia de los ucranianos, las armas que Trump 45 suministró a Ucrania y en cierto sentido el desorden, en el ejército ruso detuvieron el avance. Rusia y Ucrania empezaron a negociar un alto el fuego en el momento en que en Rusia hubo conmoción por una paz a largo plazo. Pero Boris Johnson, en nombre de la Unión Europea y de Biden, le transmitió a Zelensky la prohibición de detener la guerra. Y comenzó esta campaña de 3 años, agotadora y mortal que, en mi opinión, destruyó 1/3 de Ucrania y mató a más de 1 millón de personas. De ambos lados. ¿Qué está pasando dentro de Rusia? ¿Realmente todos están tan entusiasmados por defender a la población de habla rusa de los míticos fascistas? El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo recientemente, los rusos deben despertar y aceptar la realidad, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el 28 de septiembre. Mucha gente está muriendo y no tienen mucho para mostrar. Lo saben en Rusia, lo entienden, o todavía están en euforia. Esto es lo que escribe una bloguera prorrusa ex jueza en Kiev. Se mudó a Moscú, estudió ahí, y después fue a Kiev. Luego, cuando en el año 21, creo, se mudó a Moscú y apoyó la invasión a Ucrania. Esto es lo que ella escribe, viviendo en Moscú. Ahora, el gobierno ruso afirma que más de 50.000 nuevos reclutas están en Ucrania. Surge una larga lista de quejas, falta de liderazgo de oficiales medios, tácticas con grandes pérdidas y falta de entrenamiento. Los pagos prometidos no se han recibido. CNN retomó esto y lo incluyó en su informe sobre la guerra. Quienes no muestran esa ira en el frente, las esposas y madres de estos soldados movilizados que se quedaron atrás, también expresaron su furia. Para finales de 2023, Chatham House afirmó que estos familiares representan una amenaza creciente para Putin, pues siguen organizando protestas y peticiones. Esto es un gran problema para Putin. Estas protestas reflejaron una ira interna que se manifestó en la llamada a NTV, donde alguien afirmó que Rusia miente a su pueblo. En Rusia ya empiezan a surgir voces que dicen que Putin miente, al parecer, por lo que encarcelaban y siguen encarcelando, pero esas palabras se escuchan cada vez más seguido. Recuerden, esto debe ser una ocupación rápida y fácil. Esto no debía costarle tanto a Rusia, ni obligarla a movilizar tropas 2 veces y depender de altos salarios para atraer contratistas. Al final, Putin se quedará sin soldados, o renunciará a sus ambiciones en Ucrania, o tomará una decisión que podría poner a la creciente población descontenta en su contra. De cualquier forma, Rusia pierde y Putin sabe que es inevitable. Veamos cómo se está desarrollando la guerra y qué es lo que realmente ha sucedido. No solo Estados Unidos dice que Rusia ya perdió la guerra, sino también los propios rusos. En un gran golpe para Putin, los rusos admiten que la guerra en Ucrania ya está perdida. Esto no debió salir así para Putin.
Cuando sus tropas entraron en Ucrania en febrero de 2022, él esperaba que la resistencia ucraniana fuera rápidamente sofocada. Por supuesto, Rusia podría haber sufrido algunas pérdidas, pero los tanques habrían entrado en Kiev y Ucrania no habría tenido otra opción más que capitular. Como sucedió cuando Rusia anexó Crimea en 2014, el problema comenzó cuando Ucrania ofreció una fuerte resistencia. Las fuerzas no preparadas de Rusia fueron rechazadas. Al perder varios logros iniciales en la operación militar especial, empezó a llegar la ayuda militar occidental. Ucrania revolucionó la guerra moderna con el uso de drones. Y aquí estamos, acercándonos a 4 años desde que Putin inició su invasión. 3 años y medio, 3 millones de muertos. ¿Y para qué? Escuchemos aquí mismo a la misma Montian. Una de esas voces es de Tatiana Montian. A diferencia de quienes critican a Putin en Rusia, Montian es una propagandista pro-Kremlin, dice el Kyiv Independent. Seguir la línea del partido es su principal ocupación. Esto significa que en los últimos años ha repetido todo lo que Putin quiere que diga para convencer al pueblo ruso de que la guerra de Putin va mejor de lo que parece. Parece que ya no es así. Durante una entrevista el 22 de septiembre, Montian dijo que la situación es tan mala que pronto tendrá que hacer algo radical. En el horizonte se vislumbra una segunda ola de movilización. En la primera mitad de septiembre, el ritmo del avance se desaceleró significativamente. Montian declaró que pudieron usar las últimas reservas del ejército ruso en Ucrania. No es una comentarista occidental a la que el Kremlin pueda acusar de parcialidad. Montian es una de las suyas. Y ahora ella revela información sobre la situación de los recursos humanos y las conquistas territoriales de Rusia, que contradice la línea oficial del Kremlin. No es la única. Un día antes de la entrevista de Montian, Dmitry Rogozin hizo una declaración similar. Rogozin también pertenece al campo pro-Kremlin. Es tan importante que Putin lo nombró senador ruso, representando las zonas ocupadas de Zaporilla. Rogozin es un senador designado por Putin. No debería contradecir a su patrón. Rogozin admite que Rusia está perdiendo. En Blocknot le preguntaron directamente por qué Rusia no ha vencido aún a Ucrania. Él justificó diciendo, en nuestro país solo tenemos 2 aliados, el ejército y la marina, los aliados de Rusia. La marina ahora participa menos por razones evidentes. Por otro lado, varios países tecnológicos apoyaron al régimen golpista de Kiev. Bueno, parece que Rogozin está tratando de jugar la carta de la pobre y pequeña Rusia. Leer entre líneas revela la verdadera historia. Rogozin afirma que las sanciones occidentales presionan a Rusia, y eso ya se nota en el campo de batalla. Rusia, antes vista como una de las potencias militares más fuertes, carece de lo necesario para lograr avances territoriales importantes. Rogozin dice que los drones ucranianos son un problema y que Ucrania tiene 10 veces más que Rusia. Rusia no puede hacer nada, ya que los fabricantes ucranianos de drones operan clandestinamente y fuera de su alcance. Rogozin afirma que avanzar en el mapa es muy difícil y nuestras tropas pagan un alto precio. Este alto precio conecta los comentarios de Rogozin y Montian. Ambos comentaristas progubernamentales culpan a los ucranianos, pues pagan un alto precio en sangre rusa por pequeños logros en Ucrania. ¿Dinero? En Rusia hay suficiente. La carne de cañón es moneda de cambio. A nadie le importan las personas con sus propios destinos, por cierto, su amor, hijos, asuntos y problemas. A la gente no le importa el Kremlin en lo absoluto. Pero incluso con la llegada de chinos y coreanos, cada vez son menos. Creo que se avecina una movilización masiva. ¿Cómo reaccionará la gente ante esto? Eso asusta al Kremlin. Los que están acostumbrados a guardar silencio obedientemente pueden volverse locos. Eso ha pasado en Rusia. Bueno, recuerda Senka, Razin, Pugachov, Maino... Pavel Gabarev. El exrepresentante prorruso y gobernador de Donetsk expresó en Telegram su opinión sobre las declaraciones de Rogozin. Concluyó que Rusia tiene más pérdidas porque ataca, mientras Ucrania solo se defiende. Los militares ucranianos están bastante satisfechos con esta situación, dice él, especialmente ahora que han comenzado a atacar las refinerías de petróleo rusas. Gabarev informó que el 26% de la capacidad en Rusia está total o parcialmente fuera de servicio. Bueno, no estaba siguiendo esto, pero para mí es una noticia seria. Debido a estos ataques, que frenan la maquinaria militar rusa, tanto como las enormes pérdidas del país. Estos ataques a refinerías de petróleo dan a Ucrania muchas ventajas al golpear territorio ruso. Esta es otra cosa que Putin nunca esperó cuando comenzó su invasión.
Después, Gabarev dijo algo que Putin jamás pensó oír de un viejo aliado. La propaganda rusa sigue engañando, diciendo que el ejército ucraniano está por perder, pero en realidad desgastamos al enemigo y pronto ganaremos. Sin embargo, la situación se ha estancado, y en realidad representa una derrota, declaró Gabarev. Otro títere de Putin dijo que la falta de avance hacia el interior de Ucrania significa una derrota. Pero parece que Gabarev simplemente refleja el creciente sentimiento de enojo hacia Putin que se siente en toda Rusia. El ruso promedio empieza a notar las mentiras del Kremlin o, ante tantas muertes, ahora reúne valor para expresarse cuando antes no lo hacía. El Kiev Independent ofrece un ejemplo perfecto de lo que parece ser la fuente de los sentimientos anti-Putin que están creciendo dentro de Rusia. Antes de que cualquiera de estos comentarios, supuestamente hechos por propagandistas pro-Kremlin, cobrara vida en los medios estatales rusos, el canal estatal ruso NTV transmitió en vivo un programa de debate político llamado Mesto Bistrechi. En el episodio del 19 de septiembre, en el programa, un invitado dijo que las bajas ucranianas que comunica el Kremlin a los rusos son imposibles. Con el inicio de las hostilidades, el ejército ucraniano aumentó a 800.000 personas. Luego, con el tiempo, fue aumentando aproximadamente entre 100 y 120.000 al año, señaló el invitado. Quizá haya pérdidas de 1.700.000 hasta 2 millones, porque en ese caso simplemente el ejército ucraniano ya no existiría. Esa es una cifra interesante. Con base en esto, podemos suponer que el Kremlin le dice a su pueblo que Ucrania ha perdido hasta 2 millones de personas, lo que es aproximadamente el doble de las pérdidas de Rusia, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Como señala el invitado, eso simplemente es imposible. Cuando tus propios títeres empiezan a rascarse la cabeza y a dudar, y no solo a dudar, sino también a expresar sus dudas, eso es muy malo para el régimen. La situación para Putin se está volviendo tan mala que incluso los medios controlados por el Kremlin están tan inquietos que están dispuestos a transmitir el desacuerdo. Quizás no sea casualidad que todos los comentaristas que empezaron a afirmar que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania empezaron a expresarse después de esta entrevista. Quizás el punto de inflexión ya llegó. Ahora Putin corre el riesgo de ser arrastrado por una ola de opinión pública cada vez más negativa. Regresemos a lo que dijo Gabarev sobre que Rusia está perdiendo la guerra. Quizás lo sabían, aunque no como imaginan. Gabarev, como otros comentaristas, no afirma que Rusia haya perdido ni que su ejército esté por colapsar por la defensa de Ucrania. Esta es una derrota no tradicional, donde un lado destruye al otro, resultado de varios factores. En primer lugar, como mencionamos en la introducción, la operación militar especial, que se suponía que duraría unos días, se ha prolongado durante años. Esto es una derrota, pues mostró que Rusia no es una potencia militar eficaz. Nosotros. La primera pérdida es la humillación causada por el fracaso en lograr una victoria rápida. Yo concuerdo totalmente en que es una gran pérdida para Rusia. Se la consideraba una fuerza militar seria. ¿Y ahora qué queda de eso? Bueno, solo les queda la bomba atómica, pero como ejército, como poder, ya no tienen nada. La segunda y mucho más importante pérdida es que Rusia no puede ganar. Puede sonar extraño, pero un país atacante que no avanza pierde tanto como el país destruido por el atacante. Ese es el problema de Rusia. A pesar de todos los recursos y el envío de personas a Ucrania, casi no ha logrado conquistar territorio. En cambio, cada día que pasa trae más muertes y más señales de que Rusia, al final, se verá obligada a abandonar su objetivo de quitarle la soberanía a Ucrania. Al quinto día después del inicio de la guerra dije que pasara lo que pasara al haber expulsado al enemigo de Kiev, Ucrania había ganado en el sentido de que defendió su soberanía. En ese momento desconocía que Boris Johnson iría con Zelensky y en nombre de Biden y la Unión Europea exigiría seguir la guerra en vez de congelar el conflicto. De esta manera Rusia obtuvo una segunda oportunidad, pero como pueden ver no logró aprovecharla. ¿Cuáles son los signos de la derrota inminente de Rusia? Comencemos con las insignificantes ganancias territoriales de Rusia. Kiev Independent destaca lo terribles que fueron estas adquisiciones para Rusia en 2025. Ese año Vladimir Putin inició la ofensiva rusa de verano contra Ucrania. Vladimir Putin afirmó: "Toda Ucrania es nuestra", según el Atlantic Council el 2 de septiembre. El presidente de Rusia agregó que hay razones para creer que podemos acabar con las fuerzas ucranianas. En marzo, Putin parecía confiar en una victoria rápida de Rusia, o quizá no, tal vez solo engañaba a su pueblo otra vez. La ofensiva de verano terminó y ya se conocen las cifras.
Los mapas ucranianos y los datos de Deep State, organización de inteligencia de fuentes abiertas, revelan que Rusia capturó 1.548 kilómetros cuadrados durante la ofensiva de verano. Eso representa solo el 0.256% del territorio total de Ucrania. Después de sacrificar a 100.000 de sus soldados, Rusia capturó el 0.2% del territorio de Ucrania. Esto se llama primera victoria. Considerando todo 2025, las cifras lucen aún peor. Del 1 de enero al 31 de agosto, Rusia perdió a 210.000 de sus soldados debido a muertes o heridas. El fracaso de la ofensiva de verano aumentó el número de bajas más de lo que podría haber sido, pero aún así son pérdidas de una magnitud que Putin no esperaba cuando invadió Ucrania. El año pasado, según Al Jazeera, Rusia solo pudo capturar 4.168 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.609 millas cuadradas, a cambio de 427.000 soldados. Son 637.000 militares rusos por menos del 1% de Ucrania. 637.000 militares rusos perdidos y se han capturado 5.800 kilómetros cuadrados desde febrero de 2022. En total, cada soldado ruso muerto o cada oficial le ha dado a Rusia 9 metros cuadrados de tierra ucraniana, de territorio ucraniano. Ahora podemos calcular fácilmente cuántos militares tiene que sacrificar Putin para que Rusia capture el 100% de Ucrania. Hay que multiplicar 637.000 perdidos y capturados kilómetros cuadrados, resultarán en 63 millones de soldados. Sé que me van a decir que no es necesario para poner de rodillas al país y ganar. No es necesario capturar todo, pero al menos la mitad de Ucrania debe ser tomada para que se rinda. Aún así, no estoy seguro de que lo haga. Bueno, supongamos que hay que capturar la mitad. Pero para eso, Rusia tendría que sacrificar a 3.65 millones de reclutas. ¿Conocen un viejo chiste soviético? Un periodista pregunta, ¿y su caballo podrá comerse 3 cubetas de cebada? El campesino lo piensa y dice, comer, pues sí, comer puede, pero ¿quién se lo va a dar? Así de urgente. ¿De dónde va a sacar ella 35.5 millones de soldados? Bueno, solo si los chinos envían a todos sus zumbeibines. Y aún así... Esta es una guerra de desgaste que comenzó Rusia, y Rusia la está perdiendo. Por supuesto, Putin no quiere que nadie se dé cuenta de eso, por eso miente. El 30 de septiembre Dargan dijo que lo descubrieron mintiendo. Todo inició cuando el Ministerio de Defensa de Rusia compartió un mapa en Telegram. Al principio, nada parecía sospechoso. El ministerio afirmaba que el mapa demostraba las adquisiciones territoriales de Rusia desde principios de 2025. Y aunque estas supuestas adquisiciones podían ser cuestionadas, todo parecía bastante normal. Sin embargo, algunas personas observadoras notaron que lo último que tenía esta mapa era normalidad. El mapa no era moderno. En realidad, tenía al menos 50 años. Esto se veía en que Seversk aparecía como llama en el mapa, nombre que no usa desde 1973. También había problemas con nombres en el mapa, como ciudades que Rusia rechazó, pero Ucrania aceptó. Por ejemplo, Bashmut aparecía como Bashmut. Esto no parece un problema, pero Rusia ya no usa ese nombre, aunque antes sí, según Dargans. Él empezó a usar ese nombre de vez en cuando en documentos oficiales. Además del tema de llama, el uso de Bashmut demuestra que Rusia emplea un mapa antiguo. Rusia intenta usar un mapa antiguo para distorsionar sus logros territoriales. El Ministerio de Defensa de Rusia dañó su reputación con un solo mapa. ¿Por qué usar un mapa tan antiguo si no es para falsificar datos? El mapa podría mostrar límites antiguos de la ciudad, dando la impresión de que Rusia controla más territorio del real. O tal vez Rusia realmente depende de mapas que tienen décadas de antigüedad y en realidad no tiene idea de lo poco territorio que está reclamando. Si soy honesto, creo que usan mapas viejos por una razón muy simple. Se asignó dinero para mapas nuevos, pero se lo robaron. Rusia podría necesitar movilización pronto. Montaigne insinuó que Rusia podría haber agotado sus reservas en verano, por lo que Putin deberá buscar mano de obra en otro lugar. Por supuesto, nunca escucharás que el presidente de Rusia, diga eso. Un destacado militar estadounidense dice que en el Kremlin piensan que Rusia perdió la guerra en Ucrania. Este personaje es el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg.
El 30 de septiembre, United 24 reportó los comentarios de Kit Kellogg en el Foro de Seguridad de Varsovia. Creo que en el fondo, Putin entiende que no va a ganar, es una lucha perdida para él. A largo plazo, eso no sucederá, afirmó Kellogg. Agregó que Ucrania hace que esa perspectiva a largo plazo sea aún más sombría con sus ataques a las refinerías de petróleo de Rusia. Cada ataque reduce la gasolina y diésel que Rusia puede enviar a sus tropas, vender a otros países y dar a sus ciudadanos. Kellogg dice que cualquier acción que prive a Rusia de petrodólares es un buen paso, porque eso empujará a Putin aún más cerca de la comprensión a la que muchos en Rusia ya han llegado. La guerra en Ucrania se ha vuelto invencible para Rusia. ¿Es el término correcto? Invencible, es decir, sin sentido y sin perspectivas. Y si la guerra no se puede ganar, eso significa que Rusia perdió. El caos interno aguarda a Putin en casa, mientras miles de sus soldados mueren en Ucrania. Para Putin, casi todo ha acabado, pues Rusia está por caer en caos tras volverse la guerra con Ucrania en su contra. ¿A mí? No tengo nada más que agregar, salvo que Putin podría optar por congelar la guerra y mantener la línea del frente sin avanzar. Porque cuando avanzas te matan. Sí, intentando tomar Ucrania y agotar a Occidente. Pero con los nuevos ánimos de Donald J. Trump, esa es la táctica. Subtítulos creados por Dimitar Sok. Nada le traerá beneficios y jugará en su contra. Hasta la próxima.